Hermanos y hermanas, buenos días a todos. Esta mañana vamos a aprender juntos sobre las enseñanzas del Señor Jesucristo y las palabras que el Padre Celestial dio al hermano Heber. El año pasado, el 15 de septiembre, el Padre Celestial dijo así: dos naciones comenzaron una guerra. Al final, aquella que amó a Dios con toda su vida, esa nación obtuvo la victoria. Ese mismo día, el Padre dijo: somos la nación de alabanza. Al día siguiente, el Padre dijo: construir el reino de Dios es construir canciones. Después de eso, comenzamos a construir las canciones de Dios. Y ayer, el hermano Heber, al reorganizar estas canciones, en el proceso de modificarlas, descubrió las palabras que el Padre había dicho, diciendo: el hermano Heber construyó una nación para Dios. Es decir, el hermano Heber construyó, para el Padre Celestial, una nación. ¡Qué agradecido estoy! ¡Qué agradecido estoy! De poder establecer para Dios una nación. Más tarde descubrí que establecer una nación, la nación establecida por el hermano Heber, es establecer cantos de alabanza, es establecer la alabanza, las canciones de Dios. Eso es establecer una nación. No es como el PCC o los Estados Unidos, que establecen una nación, derrocando a los gobernantes anteriores. A eso le llaman establecer una nación. Por ejemplo, antes la dinastía In derrocó a la dinastía Min. Y así la dinastía In estableció el imperio Gran In. Más adelante, el PCC derrocó al Kuomintang. Y también derrocó a la dinastía In. Y estableció el régimen rojo, la República Popular China. Entonces, establecer una nación significa derrocar la dinastía anterior, derrocar a los gobernantes anteriores, para establecer un nuevo régimen. Establecer una nación es establecer un nuevo régimen, derrocando a los gobernantes anteriores, y a eso se le llama establecer una nación. Pero la nación que el Padre nos pide establecer es tan maravillosa, pues nos pide establecer canciones para alabarle, lo cual es fundar una nación para Él. Es establecer Israel. Por lógica, para establecer una nación, se debería derrocar a los gobernantes anteriores, pero el Padre no nos pidió derrocarlos directamente, sino que nos pidió establecer alabanzas, canciones de alabanza a Dios. Así que era eso. Nosotros establecemos alabanzas, canciones para Dios, alabanzas, establecemos alabanzas, canciones para el Señor Jesucristo, y el Padre y el Señor establecerán una nación para nosotros. Nosotros tomamos la alabanza, dedicado a Dios. Entonces Dios nos dará el reino. Resulta que el Padre Celestial y el Señor hacen que todas las naciones y pueblos se ataquen entre sí, y usan plagas y hambrunas para destruir a todas las naciones y pueblos, haciendo colapsar el régimen de Satanás. Y también en el cielo, destruyeron a los dioses de todas las naciones, la gran Babilonia en el cielo, y también destruyeron al rey de la gran Babilonia, el diablo Satanás, y también destruyeron en la tierra a todas las naciones y pueblos. Todo esto es obra del Padre Celestial. Por supuesto, en el futuro, el Padre Celestial nos dará la fuerza para que destrocemos a todas las naciones y pueblos. Todo esto es por voluntad del Padre Celestial. Pero el Padre Jehová nos enseña y dice: debemos establecer el reino de Dios, construir el reino de Dios. Resulta que es construir canciones, es decir, que nosotros construyamos las canciones, construyamos bien las canciones de alabanza. Entonces el Padre Celestial Jehová luchará por nosotros. Cuando el Padre luche por nosotros, Él eliminará en la tierra todos los regímenes de todas las naciones y pueblos. En ese momento, Él destruye este régimen, aquel régimen. Destruir los regímenes significa destruir la autoridad de los gobernantes. Primero, ¿cómo destruye el Padre Celestial los regímenes? Por ejemplo, decimos, antes del régimen de Irán, solo mirándolo con el ojo humano, se ve que el Señor Jesucristo utiliza a Trump para atacar a Irán. Desde la perspectiva humana se dice que Trump atacó a Irán, pero lo que no podemos ver es que el Señor Jesucristo destruye al Dios de Irán, destruye a la gran Babilonia, a los ángeles caídos dentro de ella, a los ángeles que gobiernan el régimen de Irán. Para destruir un régimen,
se debe destruir al Dios que le otorga el poder. Correspondientemente, en el cielo, el Señor Jesucristo, quien tiene el poder, vence en el cielo a aquellos ángeles caídos que tienen la autoridad sobre Irán. Entonces, Trump pudo bombardear a Irán, y así el régimen de Irán colapsó. Así que, cuando el Señor Jesucristo atacó a Irán, en esos mismos días, el hermano Heber soñó que Heber escalaba una montaña de Irán, y luego otra montaña alta, y al llegar finalmente a la cumbre más alta de Irán, decidió, allí en la cumbre más alta, destruir al Dios de Irán, destruir el templo del Dios de Irán. Esto nos enseña que Jesucristo va a hacer que el régimen de Satanás colapse. El régimen de Satanás no está en el mundo, sino en el cielo. Por ejemplo, ¿cómo es que el régimen de Satanás está en el cielo? Por ejemplo, el reino de Satanás, el régimen del reino terrenal de Satanás, no es en los gobernantes. Aparentemente está en los gobernantes, pero el que hace que en la tierra los gobernantes tengan autoridad está en el cielo, venciendo en el cielo al Dios de los ángeles caídos. El Señor Cristo ataca a los dioses del cielo, haciendo que los ángeles caídos del cielo sean atacados, ya no puedan vencer al Señor. Entonces los ángeles caídos, el reino que gobiernan, se derrumbará. Esto es el Señor Jesucristo estableciendo el reino para nosotros, el Padre Celestial estableciendo el reino para nosotros, queriendo establecer el reino de Israel. Debe derrocar el reino de la Gran Babilonia en el cielo. El reino de la Gran Babilonia en el cielo. Después de destruirlo, se podrá destruir a todas las naciones y pueblos de la tierra. Por lo tanto, el Padre Celestial nos dice que establezcamos el reino de Dios, que es establecer la alabanza, canciones para Dios, canciones de alabanza al Señor, construir estas canciones, con éxito. Entonces el Padre Jehová, en el cielo, peleará por nosotros. El Padre Jehová nos da la victoria en el cielo. Hace que el Señor Jesucristo venza a los del cielo, ángeles caídos, y venza a los espíritus malignos. Y también hace que el hermano Heber en la tierra predique el Evangelio, de modo que los regímenes de todas las naciones no puedan impedirlo. Así nuestro reino de Israel será construido. En teoría, se debería construir un país. Debería haber un ejército y muchísimos partidarios con espadas y lanzas para hacer una revolución. Como dice el PCC, la revolución es precisamente revolucionar, es quitarle la vida a la gente. Hacer la revolución significa matar gente. Revolución. La revolución es matar gente. ¿A quién se mata? A los propios opositores. A esto se le llama revolución. Matar a los gobernantes anteriores. Matar al régimen anterior. A esto lo llaman revolución. Entonces la revolución es matar gente. Usar espadas y armas se llama. El poder político nace del fusil. El poder político nace de la espada. Perspectivas similares. Pero el Padre Celestial nos enseña que no es así. El Padre Jehová nos enseña que simplemente debemos construir bien las canciones de alabanza para Él. En cuanto a hacer la revolución y destruir a los demás, es el Padre Celestial y el Señor Jesucristo quienes reinan en el cielo para llevar a cabo esto. Así que hoy hablamos de esto para que los hermanos y hermanas sepan que esta vez la reconstrucción del templo, el tiempo que tome, sea más de lo planeado. Un mes más. Originalmente se planeaba terminar la construcción el próximo mes. Dicho esto, es posible que ahora que es julio, sea posible que hasta septiembre se pueda terminar. Porque el hermano Heber se propuso anoche. Hermanos y hermanas, estas canciones creadas, las canciones entregadas a los hermanos, puede que algunas hermanas las revisen primero, y después de presentarlas al hermano Heber, el hermano Heber personalmente las revisará una por una. Son para ofrecerlas a nuestro Padre Celestial. Las canciones son buenas, para ofrecerlas al Señor Cristo. Las canciones son buenas, porque edificar canciones es edificar una nación. El hermano Heber ya ha entendido que no se puede dar lo malo a Dios. Así que cada canción ya ha sido confirmada, y solo entonces se puede ofrecer al Padre y al Señor. De esta manera, en el futuro, cuando alabemos y adoremos, estas canciones agradarán al Padre Celestial Jehová y al Señor Jesucristo. Esto es edificar canciones. Es dar lo santo a Dios Jehová. Entonces, en cuanto al Evangelio, ¿qué debemos hacer? Entendemos el Evangelio. El Evangelio. Dios no es solo. Nosotros no solo. Predicamos la verdad, y la enviamos a las naciones gentiles, para tener éxito. No es solo eso. Lo enviamos a su tiempo, por el momento, en los existentes.
7 idiomas. Y así hasta que las canciones estén edificadas y el proyecto de reconstrucción del templo esté terminado. Añadiremos 16 idiomas más, y luego nos enfocaremos de corazón en hacer el Evangelio. Entonces, el éxito del Evangelio no depende solo de que nosotros traduzcamos la verdad y la publiquemos en el extranjero, sino de que el Padre Celestial Jehová, en los cielos, nos conceda el éxito, para que tengamos éxito. Por ejemplo, el Padre hará que el régimen rojo colapse pronto. Por ejemplo, si en China pudiéramos predicar el Evangelio a través de transmisiones en vivo, seguramente muy pronto mucha gente creería en el Evangelio. Pero en China no se puede predicar el Evangelio, no se puede hablar del Señor Cristo y de Dios. Una vez que se habla de ello, bloquean la cuenta, o la censuran, cosas así. Entonces el Padre Celestial hará esto, hará colapsar al régimen del PCC. Y así, después de que este régimen rojo colapse, nuestro Evangelio ya no será obstaculizado, porque después de que el régimen del PCC colapse, el Internet se reformará. El Internet ya no estará cerrado al mundo. El Internet de China, en lo que respecta a predicar el Evangelio, parece que tampoco se puede detener ya. El Internet extranjero también puede entrar a China, y China también puede entrar al extranjero. Ya no será usando muros para bloquearlo, ni tampoco será como un Internet cerrado al mundo. Ya no será así, sino que cuando el PCC colapse, ya no se podrá bloquear el camino de predicar el Evangelio. Ya no se podrá bloquear, porque el hermano Heber vio en ese momento, en un sueño, vio el Evangelio estallar, y apareció tal situación. En el sueño apareció, diciendo que el del hermano Heber, Evangelio ya no se puede bloquear, el PCC ya no lo puede bloquear. En ese momento, había algunos policías al lado del camino. En este momento, la hermana Ganlin también vino corriendo, y también había policías observándola a su lado, pero ella corrió hacia el hermano Heber. Cuando estuvo frente a él, ocurrió, ¡boom!, una explosión, y entonces se despertó. Es decir, que el Evangelio sería bloqueado por los gobernantes del PCC. Pero es posible que llegue un momento, llegue cierto periodo en que el régimen del PCC colapse. Y entonces nosotros, de alguna manera otra vez, el Evangelio pueda estallar. Por ejemplo, si de repente ahora hay miles y millones de personas que creen en el hermano Heber, entonces el PCC también perseguirá al hermano Heber. En ese momento, el Padre hará que el régimen del PCC colapse, y el Evangelio pueda estallar. Cuando estalle, el PCC tampoco podrá encontrarnos, porque su régimen ya habrá colapsado. Tendrán disturbios internos, habrá inestabilidad política, disturbios internos. Muchísima gente creerá en el Evangelio. Ellos dirán, creer en Heberes, creer en Jesús, creer en Heberes, creer en el Señor Jesús. Esos, al hablar de quién es Heber, al régimen del PCC, tampoco le importará demasiado. A ellos solo les importan sus propios intereses y nada más. No se preocuparán por si el régimen del PCC es estable o no, porque ya habrá colapsado. Como decíamos, ahora debemos concentrarnos en el ministerio de creación de canciones. Debemos, dentro de 2 meses, establecer bien estas canciones. Nosotros a continuación, dentro de poco, tal vez, en una semana aproximadamente, tendremos canciones nuevas, para enviar al hermano correspondiente, o hermana para que las revise. Así que actualmente, ya hemos recibido aproximadamente el 60% de las canciones que los hermanos y hermanas han revisado. Ya se ha entregado el 60% de vuelta, y tal vez aún queden alrededor del 40%. Aún no se ha entregado. Así que, hermanos y hermanas, las canciones que tienen a mano, edifíquenlas bien. Una vez terminadas, entréguenlas lo antes posible, para que nosotros también, el próximo mes, justo después de la próxima semana, podamos tomar de los hermanos y hermanas las canciones entregadas, para modificarlas una por una, y compararlas una por una, para así confirmar que las canciones que creamos sean del agrado del Padre Jehová. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.